después de la cripta ahí mismo, con toda esta bola de bandas del sindicato, algo pasó. Pues yo llegué a la cripta por Héctor. Entonces creo que empezó a haber diferencias allí. Y nos viene la invitación a Héctor y a mí de tocar con una banda que se llamaba Faithful Servant, que tocaban covers de Metallica, Merciful Fate, cosas un poquito más todavía de lo que estábamos haciendo heavy con la cripta. Y nos fuimos a tocar con ellos. Dejamos la cripta y Héctor y yo nos fuimos con Faithful Servant. Todavía es el 87, hicieron 2 tocadas en la Expo de Guadalupe, en un rodeo que tienen ahí, un lienzo charro. Y tocamos en las 2 una fue en julio y la otra en septiembre. Y ya después de ahí yo ya me retiré me salí de Facebook y de Héctor también. Entonces terminamos el 87 prácticamente sin banda. Entonces yo en ese inter había conocido a otros músicos, entre ellos por ejemplo a Rolando Cruz, que es compañero mío de Ira, y empezamos juntos con Profagia. Empezamos juntos en el 88 una banda que se llamaba Corrupción, en la que para nuestra primera presentación, porque era muy difícil conseguir bateristas que se animaran a tocar speed metal, convencimos a Jardiel de que tocara con nosotros y lo hicimos sufrir porque pues no era lo suyo, él era también vena heavy como yo, y lo hicimos sufrir tocando cosas de Testament, Metallica, Megadeth, Exodus, y se fajó. Tocamos ya para este tiempo existía había retomado actividades la Pared 2, que era Jardiel asociado con el Zurdo, y empezaron a buscar espacios para hacer tocadas y bandas, y Jardiel ya conoce muchas bandas porque él empezó a escribir sobre estas bandas de finales de los 80 en el periódico, y aparte formó parte del sindicato, y luego cuando hubo rebelión en el sindicato, pues ahí estaban metidos en la grilla, bueno, total, conocí muchas bandas, y las empezó a programar en las tocadas que hacían. La primera que recuerdo que hicieron, que terminó en Trifulca, fue una que hicieron en una casona aquí por 5 de mayo, en el centro, y por alguna razón terminó a pedradas, no me acuerdo por qué, pero terminó a pedradas la tocada. Y esta que te digo, donde ya pudimos debutar con este nuevo proyecto, y ya lo empecé yo con Rolando, y que sumamos algunos compañeros, que tocó Jardiel, fue en Factores Mutuos. Oye, ¿y te tocó tocar en la pared, en este lugar donde estaba la bardota esa por la que le dicen la pared? ¿Verdad? No. Conocía la historia porque cuando empecé yo a juntarme con la cripta para cantar por primera vez, pues ya eran amigos del Zurdo, y entonces ellos contaban estas historias, no, y que en la pared, y que en la pared, y que en la pared. Entonces yo sabía el referente simplemente por las pláticas de ellos, pero no me tocó estar ahí. Y que era un lugar donde estaba un padre que tenía a los niños, ¿cómo se llamaba No me acuerdo si el padre Severiano, Ciudad de los Niños, una cosa así, y luego se cambiaron para otra parte, ¿verdad? Y dejaron ese lugar. Entonces ese lugar lo empezaron a agarrar el Zurdo y su pandilla ahí para hacer tocadas shows y juntarse. Sí, no, esa historia, no llegué a eso, yo creo que fue antes de que me incorporara con la cripta. Ok, y entonces ya es cuando más o menos se va gestando o surge Coprofagia, ¿no? Pues sí, esta Corrupción que te digo que tocamos en el 88, no recuerdo si septiembre o algo así. Sí es el antecedente directo de Coprofagia. Nada más que aquí pasó algo chistoso. Tocamos esa vez y luego mismo Zurdo que tenía esta de la Pared 2, se viene el Gilberto. Ajá. ¿El huracán? El huracán. Y pues hay afectaciones. Entonces, a través de la CNOP, que es otra organización pues política, sindical, no sé, consiguen el auditorio que tienen acá por Morones Prieto para hacer una tocada, y la entrada era un aporte de 1 kilo de frijol, así. Y entonces nos invitan con Corrupción, pues había buena relación con Jardiel. Pero yo para ese tiempo yo ya estaba mal con los Corrupción, porque a mí se me ocurrió, por desgracia mía, quiero pensar, entrar a trabajar justo cumplir los 18, pero como mi papá trabajaba en gobierno, pues para mí fue muy fácil obtener un trabajo rápido donde él trabajaba. Y él trabajaba en seguridad pública del estado. Entonces, pues yo me metí a trabajar para los polis prácticamente, y pues Corrupción denunciaba la corrupción, era antisistema, bla, bla, bla. Entonces eso causó un conflicto en mis compañeros rojillos de 18 años que ya podían valerse por sí mismos y podían protestar contra el gobierno, y me sacaron de mi banda. Después de esa tocada con la Pared en la auditorio de la CNOP, que fue en octubre, posterior al Gilberto, me salí y yo dije, ¿sabes qué? Ya no voy a cantar. Me retiré, me puse a trabajar. Eventualmente me buscaba Jardiel, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, oye, que vamos a tener una tocada, ¿no quieres cantar con nosotros? Sí. Ya me pasaba la lista de canciones,
ya llegaba yo donde tocaban y ya me ponía, o iba a ensayar con ellos. Desde ese 88 hasta el 90, 91, eventualmente siempre me buscaba Jardiel o Héctor, oye, vamos a tocar acá, no tenemos cantante. ¿Quieres cantar? Pues sí. Y ya me pasaban listas de Ángeles del Infierno, Luzbel, ¿qué más tocábamos? No me acuerdo. Algunas canciones las cantaba Mario porque tocaban de Barón Rojo y así. Y pues fue todo ese inter entre el 88 y el 90, pues era cantante bombero de la cripta, que seguía queriendo formalizarse, pero seguían sin tener un cantante fijo, ¿no? Yo me he fijado, y por lo que comentas ahorita, Iván, que incluso desde los 60, no es nuevo, ha habido muchos eventos organizados por partidos políticos y no le veía tanto prejuicio de antes como hoy, porque muchos concursos de rock eran de la CNOP, de la CROC, incluso donde fue oficialmente la primera tocada del Gran Silencio era, creo que el Partido Frente Cardenista, era un evento sí, de ellos. Ahí en la Macroplaza, yo fui. La mayor parte del tiempo de esas bandas noventeras, yo recuerdo que era como un ritual ensayar todo el día. Era como parte del, no sé, de la dinámica, no sé si en tu caso también fue parecido. Nosotros teníamos mucha dificultad para ensayar, por ejemplo, en la época de Coprofagia, porque el baterista no tenía batería. Entonces teníamos que pedir espacios para poder ensayar en alguna casa donde hubiera batería. Entonces aprovechamos el tiempo, 2 horas, pues bueno, 2 horas en friega, ¿no? A pulir la canción que habíamos compuesto Rolando y yo entre semana, y ya se las mostrábamos al bajista y al baterista y pues a darle. ¿En qué año formalmente empieza Coprofagia? A gestarse a finales del 91, pero el debut fue el 15 de marzo del 92. 92. En el ETEC. En el ETEC. Órale, en el que está a un lado de la Prepa 1. Sí, por 5 de mayo entre Juárez y Guerrero. Donde fue la primera presentación también de Inspector ahí. No supe, que sí, no sabía, pero seguro sí. La primera vez que tocaron ahí con ellos, con Disolución y así. Órale, mira, no sabía. A un ladito. Y digo, porque yo estuve en la Prepa Tech, pero ya está más para acá para abajo, donde está la iglesia del Roble, la entrada, enfrente. Sí, por 15 de mayo. Y ahí me tocó ver, y ya, pues, se ve chico por fuera, pero por adentro estaba enorme. Ajá. Y en el segundo piso había un montón de pues tambores de batería y de pedestales y amplificadores, o sea, todo ya destrozado, ¿verdad? Pero dije, mira, se han de haber puesto aquí los cotorreos buenos en su momento. Por Padre Mier también. Ahí también tocamos, en ese tocamos, en el de 15 de mayo no, el de Padre Mier sí. Padre Mier y sería ahí, poco antes de Venustiano, Miguel Nieto, América, por ahí, en una casona. Y entonces en la parte de atrás también tenía un tipo patio, había salones, y había como un descanso de entre salones, pusieron una mesetita como de escaleras y ese era el escenario. Ahí montaron batería, había equipo sonido y a darle. ¿Quiénes integraban Coprofagia, tú, Iván? Al principio Coprofagia estaba integrado era un quinteto. Estábamos Rolando Cruz y yo en las guitarras, David de la Cruz en la batería, Jesús Reina en el bajo y Carlos Malerva en la voz. O sea, el debut de Coprofagia fue como un quinteto en esa tocada el 15 de marzo de 92. Y terminó como un cuarteto. Al poco tiempo, antes de nuestra segunda tocada, el bajista embarazó a su chava, entonces tuvo que salir. Y entonces fue cuando yo incorporé a Adán a Coprofagia. ¿Iván había tocado en alguna otra banda antes? Adán antes de eso había tocado... Adán es más chico que tú, ¿no? Adán era 5 años más chico que yo. Adán había tocado... cuando empezamos con este rollo de Coprofagia tocábamos en fiestas y empezamos a conocer músicos de la escena de finales de los 80, digamos influyentes para nosotros en el género, de los que nos hicimos amigos. Los hermanos Ortiz, Lupe Ortiz y Alfredo Ortiz, que habían estado en Necrofilia, Deus Mortis, Dirty Dark. El bajista de Deus Mortis, Daniel, que falleció hace poquito. Entonces empezamos a juntar con ellos y ellos nos empezaron a jalar un poquito. Entonces yo fue donde me empecé a conectar con los organizadores de las tocadas underground de metal. En esas fiestas un día se nos ocurrió decir, oye, si hacemos
una banda entre hermanos, o sea, los hermanos Ortiz, Lupe y Alfredo, batería y guitarra. Los hermanos Moreno, bajo y voz. Y yo invité a Rolando Cruz para que tocara la otra guitarra. Entonces hicimos un quinteto que se llamó Cirrhosis y tocamos puros covers de heavy metal de los 80. Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, cosas así. Adán estaba ahí fue la primera banda en la que Adán participó conmigo. Y cuando viene este tema de que se va el bajista, ya yo sabiendo que Adán podía tocar el bajo, es que lo invitó a integrarse con Profagia. Eso fue en mayo del 92. O sea, pocos meses, te digo, al mes siguiente de que debutamos, el bajista se fue y entonces incorporamos a Adán a la banda. ¿Y cómo recuerdas que era eso? Mencionaste hace un momento de que tocaban poco con Profagia, o tardaban tiempo en tocar, pero los ensayos sí le daban con cierta frecuencia. Sí, ya cuando sigamos en el mismo tenor. Por eso es que te digo que en el 93 solamente tocamos una vez, porque nosotros ensayamos en casa de Daniel, el de Deus Mortis. Ahí estaba la batería de Joel Leal, que había sido baterista de Mortuary y que en ese tiempo tocaba con Deus Mortis. Entonces ellos nos prestaban la batería los domingos, pero nosotros dejábamos nuestros amplificadores para que Deus Mortis pudiera ensayar otro día de la semana, ¿no? Que eso se daba un chorro con diferentes bandas. Sí, pues es que se volvía como un colectivo, ¿no? En intercambio. Entonces solo ensayábamos los domingos. Nada más los domingos podíamos ensayar. Y de las 12 a las 2. Porque ensayábamos en la casa de Daniel y pues era reunión familiar, salía la familia a comer y pues ahí estábamos nosotros con nuestro ruidazo. En el 93 ya no podemos ensayar ahí con Daniel y pues no teníamos batería, entonces fue muy difícil. Ahí conseguimos un amigo allá hasta por la Loma Linda, más allá del penal, allá por Aztlán, que nos prestaba un miércoles en la tarde, nos daba chance porque mientras su papá trabajaba nos dejaba ensayar, entonces íbamos hasta allá a ensayar un par de horas y de regreso. Ya para después de tocar en la Feria de Monterrey decidimos mejor despedir ya prescindir del baterista porque pues no, estaba chiquillo, de tener la misma edad de Adán, tenía 17 años, entonces no veíamos para cuándo pudiera adquirir su propio equipo y pues era una limitante muy grande. Entonces empezamos a gestar la grabación del primer demo de Coprofagia. Y así es como fue que nos hicimos de los servicios de Omar Góngora de Kinky para grabar nuestro primer demo de Coprofagia. ¿Él les grabó? Él hace la batería del primer demo oficial de estudio de Coprofagia. Ya nosotros teníamos las canciones compuestas, Rolando, Adán y yo, había letras, pero no teníamos batería. Entonces ensayábamos con las puras guitarras y sobre la marcha y en casa de mis papás, sin batería, imaginándonos los ritmos. Y entonces una vez que andamos en Galerías Monterrey, Adán y yo, de paso con unos familiares que venían de Ciudad de México, vimos a Jonás y a Omar ahí. En ese tiempo ellos tocaban en Cuervos de Malta. ¿Qué año era más o menos? 93. Y Adán conocía, no recuerdo si a Jonás o a Omar, de la secundaria o de algo así. Y ya se acerca a hacerle plática a Omar y dice, oye, es que tenemos una banda de heavy metal y queremos grabar, pero no tenemos baterista, queremos ver si te interesa pues grabar las baterías. Entonces Omar le preguntó, pero ¿cómo metal? ¿Pero qué tipo? Le dice él, como tipo Sacred Right, y era una de las bandas que nosotros escuchábamos. Digo, no tocábamos así, pero era una de las bandas que tocábamos. Por referencia. De las que escuchábamos. Pues sí, bueno, sobre, no, sí, lento. Entonces, durante 5 domingos ensayábamos. En ese tiempo Rolando Cruz tocaba en una banda de música versátil para bodas y tenían un cuarto de ensayo. Entonces, durante 5 domingos fuimos a ensayar ahí para que Omar se aprendiera las canciones, 4 canciones solamente. Que las dejó pues brutal porque era un baterista también excepcional. No recuerdo qué edad tenía Omar, no sé si es de la misma edad de Adán o a lo mejor 1 o 2 años más grande. Y con él nos fuimos al estudio a grabar esas 4 canciones. Que él siempre fue un virtuoso, Omar, de la batería. Sí, pues a nosotros nos llamó la atención desde que lo vimos con Cuervos de Malta y lo vimos justamente en las tocadas que hacía Pájaro en la Tumba posterior a aquella vez que vimos al Gran Silencio. Y dijimos, pues puede ser una buena opción. Y como Adán, no recuerdo yo a Adán que a quién de los dos conocía. Dijo, no, pues yo les digo. Y sí, ahí le dijo, y no, sí, va. Y ya intercambiamos teléfonos. Ya, oye, ¿qué onda, Omar? Soy tal, y vamos a estar ensayando aquí. Tenía coche, entonces para él era muy fácil moverse. Tenía equipo. Entonces ensayamos ahí en el cuartito de la banda de Rolando. Y nos fuimos a grabar. Y posterior, haz de cuenta que grabamos un fin de semana y 2 semanas después nos salió una tocada en Ciudad Victoria
Con coprofagia. Con coprofagia, y le digo a Omar, oye, ¿te avientas? Bueno, pues nada más son 4 canciones, ¿cuánto tenemos que tocar? Pues no sé, difícil. Sacamos el cover de War Pigs, pero la versión de Sacred Right, pues órale. Y entonces nos fuimos hasta allá, hasta Ciudad Victoria, a tocar 5 canciones con Omar. Ahora, sí. Porque, te digo, estábamos ahí, ya habíamos tenido actividad, nosotros habíamos tocado, incluso habíamos tocado con Toxo, o sea, habíamos tenido actividad bien durante el 92, te digo, en 93 solamente hasta la Feria de Monterrey. Y fue cuando ya decidimos pues, formalizar la grabación. En ese tiempo, como yo trabajaba desde los 18, yo dije, no, yo me hago cargo de la grabación, vamos nada más a concretarla. Entonces, pues yo pagué la grabación, estuvimos un par de días ahí en el estudio. Un sábado grabamos todas las baterías con Omar y algunos bajos, y luego al día siguiente fuimos a grabar guitarras y voces. Y ya, quedó nuestro demo. ¿Con quién lo grabaron? Alejandro Guzmán, Apex Studio, que también fue un estudio en el que muchas bandas por ahí de los 90 recurrimos, sobre todo muchas bandas underground, Deadly Dark, Argentum, Mortuary, nosotros, Mamíferos Habituales, su disco lo grabaron ahí, y otras bandas que van a dar ahí. Haz de cuenta que a Carnienses un montón grabaron ahí. Sí, no, sí, yo lo comparé cuando escribí la nota con Scott Burns, que es un productor que es el papá del sonido del death metal de Tampa, Florida, o con cualquier otro productor. Por ejemplo, en el grunge hay un productor, no recuerdo el nombre, que fue el que dio el sonido Seattle. Bueno, pues Alejandro de alguna manera fue el que moldeó el sonido porque lo que hizo fue hacer un sonido limpio, pulcro. Existía el antecedente de las grabaciones, por ejemplo, de Mortuary, de su primer demo, o del Black and Images, que es el disco más famoso de ellos, y pues grabaron en un estudio con el tiempo correteado, con un ingeniero que desconocía por completo el género. Entonces, pues sí hay muchas cosas que se perdieron que pudieron haber sido mejores. Y el segundo disco de Mortuary, el segundo completo de Mortuary, Shine of the End, lo grabaron con Alejandro, y pues vaya diferencia, ¿no? También hay algunos años de diferencia, creo que 5 o 6 años, pero o sea, nada que ver. Entonces lo que hacía Alejandro es que te decía sonar muy limpio, sonaba muy pulcro, entonces te daba la verdad te daba una calidad muy, muy importante. Sí, yo me acuerdo que platicando con Rolita me dice, grabamos ahí Mamíferos, parte, porque ya ellos grabamos varias veces, y luego platicando con el bajista de La Tupaya, se me va el nombre, bueno, me dice, la diferencia, bueno, de las grabaciones que habían tenido de algunos grupos a cuando grabó La Tupaya, y que me las pasaban porque yo ya no las tenía. Las que tenían de Alejandro, haz de cuenta que hasta esto se oye bien fresco, no se oye que se grabó en los 90, sí, como si lo hubieran grabado recientemente o en el 2000, o sea, sí. Y otras grabaciones de los 90 que se hicieron en otros estudios era muy viejas. Viejo, exactamente. Dije, esto se oye una vigencia, pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Sí, o sea, la Rareta grabó el disco de Rareta está grabado ahí con Alejandro. Sí, se volvió una urgencia, necesidad tener que grabar ahí si sentías que lo tuyo valía la pena, ¿no? Lo de Argentum, que salió publicado en el extranjero, en una disquera extranjera, se grabó ahí con Alejandro también. Entonces, digo, sí fue un moldeador de las bandas de los 90, sin querer queriendo, porque pues era su negocio, ¿no? Claro. En ese tiempo su target eran artistas cristianos. Es lo que él empezaba a trabajar, artistas cristianos. Y según tengo yo como referente, la primera banda que fue a dar ahí, por un anuncio en avisos de ocasión, fue Deadly Dark. Fue la primera banda que grabó con él. Entonces tú escuchabas lo de Deadly Dark y dices, sí, a fuerza, porque te digo, tus referentes que eran lo que había grabado Mortuary, decías tú, ay, o sea, la bandota, canciones muy buenas, pero sonido muy deplorable. Y sonaba, dices, cabrón, no, suena muy bien. Y entonces justamente cuando nosotros estábamos en la búsqueda de baterista para Coprofagia, Lupe Ortiz, que era baterista de Deadly Dark y que estábamos tocando juntos en Cirrosis, nos lleva con Alejandro para formalizar una fecha de grabación. Esta grabación en la que participa Omar. Inmediatamente después de esta tocada en Ciudad Victoria, 2 semanas después de grabar, yo le hago una invitación formal a Omar, decirle, pues no te quieres quedar con Coprofagia. Y me dijo, ¿qué crees? Me acaba de invitar Iván Tamés a Mamíferos, y pues la neta me reta más y me agrada más la idea. No, date, güey. Me dijo, le dije, es más, si a mí me hubiera invitado Iván a tocar con Mamíferos, yo también me iba, así que estás tomando la mejor decisión. Y entonces ya Lupe Ortiz se había ofrecido, me dice, oye, pues a mí me gustaría formar parte de Coprofagia. Entonces ya habló con Rolando y con Adán, y digo, ya tocábamos juntos, ya convivíamos. Dijimos, adelante. Entonces ya se aprendió la demo,
en las canciones. Y de hecho cuando nosotros hicimos la presentación oficial de ese demo, que fue en el 94, lo hicimos en La Tumba, ya con Lupe como baterista. Fíjate cómo es curioso, porque ahorita que estás platicando eso, yo inmediatamente pensé en 94, porque ya traes la info de otras entrevistas, ya eso es el 94. Sí, es el 7 de agosto del 94 presentamos ese demo oficialmente en La Tumba. Y pues ahí, no puedo decir que ahí inició la carrera, pero sí ya se formalizó, porque ya con la banda bien integrada, con un baterista que tenía batería y tenía donde ensayar, y nosotros pues con la intención de componer, empezamos a avanzar. Claro. Oye, bueno, nomás para no dejarlo pasar, en lo que andaban buscando estudio, también lo que pasaba mucho es que sí había estudios, pero la mayoría eran gruperos. Sí. Entonces, los grupos que llegaron a grabar ahí, así en ese tipo de estudios, pues no les sacaban el sonido que era, no. Como por ejemplo el grupo de Speedy, sin autorización. Ajá. Que sí terminaron sacando el demo y todo, pero no les llenaba como era, entonces como quiera lo sacaron, pero no era lo que ellos querían. Sí, no iba así, había muchos fierros muy buenos, así el high tech, pero pues no había quien lo operara de manera correcta, entonces exacto. Pues y luego hacías una inversión fuerte, porque los estudios de grabación eran caros. Era muy caro en ese entonces. Eran caros. Yo recuerdo cuando a mí me sacaron de Corrupción, ellos siguieron, incluso le abrieron al Tri como Corrupción, y hicieron una grabación de tres temas. En estudios CMG, que más o menos fueron famosillos. Ajá. Varias bandas de la época hicieron grabaciones ahí. No, suena horrible. Suena muy mal. De hecho, ahí grabó, al menos a lo que recuerdo, ahí dice el disco de Crazy Lazy. Ah, puede ser. Pero cuando tienes un presupuesto corto, pues vente el sábado, vente el domingo, cuando el estudio no jala para que te puedan cobrar menos. O el ingeniero que caiga, a diferencia de llevar el ingeniero correcto, sí. Bla, bla, bla. Sí, por eso es que cuando aparece en la escena Alejandro con Apex, pues todos tiramos para allá, porque aparte que la verdad es que él no se bañaba con el precio. Y nadie se acuerda del nombre de su estudio, nomás dicen allá por el Uro. Yo sí, Apex. El estudio se llamaba Apex. ¿Y qué es el Uro? ¿O porque dicen allá por el Uro? El Uro era un ejido por la carretera nacional, que es un referente para los que viajan para Santiago. Una colonia privada ahí que se llama Villa Toledo. Es una finca familiar que tiene varias residencias. Y en la última, que era la de su familia, en la parte de atrás, recóndito, en un cuartito chiquito, tenía el estudio. Y el Uro era una finca. El Uro era el referente. ¿Qué es el Uro? El Uro era un ejido. Ah, es un ejido. O era más bien, porque ya se fraccionó. Como una quinta. Una comunidad agrícola. Ajá. Que estaba sobre la carretera nacional. Entonces esa era la referencia. Entonces ya se fraccionó, eran los ejidos, pues eran terrenos no grandes, se fraccionaron, se hicieron quintas, se hicieron casas. Y entonces era el referente de la distancia, a la altura del Uro. Ya, ok. Son referencias quedó aclarado. Del Nuevo León viejo. Todavía, ¿a dónde? Más o menos a qué altura, ahí por el Uro. Todo el mundo hablaba así de la grabación o alguna referencia, pero pues nomás así lo tienes, pero no sabías de qué se refería. Y era un rollo porque pues si no tienes coche, o sea, sí, creo que sí había un camión que pasaba por ahí, pero pues aparte no tiene coche. ¿No? Sí, estaba lejos. Ok. Y grabaron ¿fue disco ya o fue cassette todavía? No, fue demo, hicimos 4 canciones. Pero ¿cassette? Sí, cassette. Este salió en cassette. Esa presentación de demo fue en cassette, que era lo que se estilaba y era lo único que alcanzaba. Digo, no había más, que el vinilo era caro. Sacabas el cassette, que era más accesible en cuanto a costo, y el CD pues todavía no aparecía o no era así tan comercial. De hecho, me acuerdo que había promociones. El Flaco Díaz también hacía eso de que tengo la idea de que el segundo cassette de Cuervos lo grabaron ahí, y incluso el de Amaranta también, y por una cantidad grababas y te daban 100 y cacho cassettes. ¿Cómo te tocó algo así a ti? No, nosotros lo hicimos por individual. No nos tocó así como que paqueteado, pero sí sabíamos, aquí había varias maquiladoras de cassettes y sí eran mucho más accesibles. Y otros cuentan de que lo grabamos y te dicen, pues vas a comprar la cinta tal, que te mandaban al grupo a comprar la cinta del cassette. La cinta del cassette, o no sería la cinta del estudio, porque también había estudios y como
para que no rentaras la cinta o que la grababas mucho encima. De 2 pulgadas. Sí, ibas y comprabas una cinta, ¿no? Yo lo entiendo como que era del cassette, sí tengo claro eso, porque si vas a comprar la cinta y la cinta del cassette te alcanza para tanto. Ajá. Entonces, más o menos, por ejemplo, ¿quién fue el que me dijo eso? No me acuerdo qué grupo, total, de que ahorita si me acuerdo te digo. Dijeron, van a salir más o menos 90 cassettes. Juanpi, que para Matabaldía. De Matabaldía, no me acuerdo si para el primero o segundo le dijeron, con las canciones que sacaste van a salir más o menos 90 cassettes y terminaron saliendo 104. Bueno, nosotros cuando seguimos maquilamos ese demo, yo tenía un vecino ahí cerca de casa de mis padres en Guadalupe que tenía una imprenta y él me dijo, tengo un amigo que hace cassettes, entonces yo todo lo hice con él. Y ya me puso un costo, no recuerdo, pero me puso un costo, en total me entregó 107 cassettes. Fue lo que me entregaron. Era más o menos el número 100. Sobró. Alrededor de sobró. 150. No, pues eran 100, íbamos por 100. No, pero pues fueron 107. Pues 107. 107. Y fue lo que me entregaron. Más o menos. Sí, porque tengo idea de que también fueron 4 canciones el primer demo de Matabaldía. Entonces más o menos va cuadrando ahí. Y luego el siguiente año editamos una versión 2. Ese demo se llamó Sad's Inheritance, nada más. Y un año después, en el 95, editamos el parte 2. Seguimos componiendo y fuimos a grabar un par de temas adicionales ahí con Alejandro. Llegamos al estudio a grabar estos 2 temas y las canciones de Coprofagia, las letras estaban inspiradas en textos del Marqués de Sade. Entonces yo tenía una canción que se llamaba Juliet, que es una novela del Marqués de Sade, y algunos personajes de 120 días de Sodoma. Y tenemos una canción que se llamaba Justine, que era una tipo como balada, o sea, era una canción que empezaba tranquila y luego se tornaba, no era como una power ballad del heavy, pero sí empezaba muy tranquila, acústica, o con guitarras limpias y luego ya se ponía más intensa. Y al estudio llegamos y yo llegué con la letra sin traducir. No me dio tiempo, la terminé de escribir un par de días antes. Y ya mientras estábamos grabando, se grabó la batería, estaban grabando el bajo, ya tenemos una guitarra de guía. Mientras estábamos escuchando, Rolando me dice, pues grábala en español. ¿Seguro? Pues sí, ¿para qué batallas? Ahorita te vas a encasillar en traducirla, si no te queda. Ya estamos aquí en el estudio, grábala en español, ¿ok? Y entonces la grabó en español y prácticamente esa canción nos metió al circuito de las bandas de Monterrey, porque pues, éramos underground, puro inglés. ¿Pero nada más esa o todas? Editamos esa edición 2 con 5 canciones en inglés y Justine en español. Y esa a nosotros nos ayudó muchísimo. Fíjate qué bueno que comentas eso, Iván, porque yo siento que y cada quien debe hacer, cada músico, cada banda debe hacer lo que para donde le brinque el corazón, lo que sienta en el alma, si sacarlo en inglés o en español o como lo quiera hacer, porque tiene que ser honesto, ¿verdad? Tiene que ser real. Pero fíjate que poniendo como ejemplo los 80s, que en una entrevista creo que fue con Chester, el rock en Monterrey se prohibió, no sé si sabías, en los 70s. Antes de que se prohibieran a Vándaro, se prohibió en los 70s. No sabía. Lo prohibió la UNI, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hubo un evento que se conoce como el Concierto Blanco y terminó en bronca, no recuerdo si con deceso, estuvo bien intenso. Participaron muchos grupos ahí y de hecho hay un video en YouTube donde Teja, se me va el nombre, se apellida Teja, explica todo eso. Y fue en el mismo 70, pero fue antes de Vándaro. Y lo prohibió la UNI porque creo que hasta habían mandado porros y provocadores enfrente de Palacio. Se armó la bronca grande, se prohibió también alrededor de una década. Entonces, al igual que en todo México, por lo de Avándaro, que vetaron a todas las bandas que participaron ahí, también se prohibió en Nuevo León el rock. Y ya hacia finales de los 70s, que es cuando empieza Crazy Lazy y todo esto, ya estaba más, pues ya había pasado, o sea, ya se permitía, por decirlo así, porque en ese entonces los grupos que había sacaban baladitas así de los grupos que estaban funcionando, no tanto rock, y ya después fueron incursionando con más canciones de rock. Le pregunté yo a Javo, dice, no, yo ni cuenta me di, pues yo estaba morro, no sabía qué pasaba con la política ni nada, y sacábamos las canciones que te gustaban y luego ya le ibas tirando más al rock, a lo que te gustaba. En los 80 te digo que como había esa recesión,
yo siento que los primeros grupos que funcionaron eran más pop, más baladita pop, o sea, o un rock más pop. Incluso también a finales de los 90s como Niña Violeta, finales de los 80s, Niña Violeta, Faces, Boycott y todos estos, había una mutación de líneas de rock, porque unos eran como muy fresitas y otros más agresivos. Y yo lo veo así como que la primera parte era como más light, más pop, y ya la última parte de los 80s ya era más agresivo. Pero en medio de los 80s había una fusión entre que había unos grupos que eran rock pop y otros bastante como la Cripta, como... Sí, más duros. Ajá, y en medio de los 80s estaban estas dos líneas. Uh-huh. Yo creo y los más fresitas eran los más pudientes económicamente. Claro. Entonces yo creo que todavía respetaban más esa recesión, a mi manera de interpretarlo, por lo que traes en la cabeza aprendido. Y acá la raza, le valía madre, lo sacaba lo que sentía y lo que ignoraba o qué sé yo. Sí, como que no sentía que hubiera una línea, se sacaba lo que le gustaba. Y te comento esto para llegar a que yo siento que el disco de Crazy Lazy se volvió como... Lo acabas de comentar ahorita, que con la canción que sacaste de sencillo, más bien que sacaste en español, les abrió muchas puertas. Sí. Entonces yo siento que el haber sacado Crazy Lazy, ese disco en español, que cuando el productor que les dijo, yo los grabo, les dijo, los grabo pero va a ser en español, porque traían en inglés, traían 2 canciones en español ellos en ese entonces, y traían como 15, 17 en inglés. Si les parece, va a ser en español. No, pues sí. Entonces yo, y en ese entonces ya ves que estaba Raxey, estaba Midas Touch, todos los demás, y casi todos eran en inglés, también traían algunos en español, pero yo siento que eso fue un punto que le valió para que ese disco se mantuviera fresco, porque la expresión de lo que ellos vivían o sentían entre canciones románticas, o hay una canción que se llama Otra Oportunidad, que habla ahí de una queja de que queremos un disco y no lo podemos grabar, y no, pues, ¿te acuerdas de esa canción? Le valió que las nuevas generaciones se fueran identificando con ellos, porque no sé si estés de acuerdo, pero el grueso de la gente no somos pudientes como ciertos sectores de aquí de Monterrey. Entonces pues muchos no saben o no sabíamos inglés, entonces te identificas más con lo que hay en español a la mano, ¿no? Definitivo, sí. Y aparte de que contaba Javo de que vino un vato de Alemania que dijo, ¿cuántos discos te quedan? No, pues 20, véndemelos y mándamelos por paquetería, ahí te va el dinero. Entonces le mandan los discos y el vato les hizo una página en alemán a Crazy Lazy, y ellos dicen que no saben en qué punto, pero se empezó a hacer mucha piratería de ese disco, por eso los originales estaban bien cotizados. Yo los vi, por ejemplo, yo vi ese disco en 3,000 pesos hace un montón. Chester me dice que vio uno que estaba en 13,000, creo. Sí, y así, los originales, porque sacaron 1,000 discos y 1,000 cassettes. Pero lo que voy es que siento que el hecho de que haya sido en español le dio más vigencia. Sí. ¿Qué le siguió después a Coprofagia? Sacamos este demo de la versión 2 del Sabes en el 95. Nuestro top fue Abrirle Ángeles del Infierno. Fue nuestro primer show internacional, por decirlo de alguna manera. Y luego viene Vuelta de Año, pues empezamos a componer, pero fíjate, a raíz de digamos, el buen momento que había generado Justin en español, nosotros sonamos mucho en la radio de Radio Nuevo León con Zoraida Rodríguez, que tenía su programa Siglo XX, y nos programaba mucho con Justin, era un tema que a mucha gente le gustaba, ¿no? Decidimos empezar a componer solo en español, e hicimos un par de temas por ahí de principios del 96, sí, 2 canciones, ahí con Alejandro otra vez, pero ya en español. Y se viene la opción de una banda abridora para Iron Maiden. Lo iban a seleccionar a través de D99, había que mandar demo y todo esto, iban a hacer selección y en teoría iban a hacer un concurso en el que ibas a tocar y ya te iban a seleccionar. Entonces nosotros ahí fue donde decidimos cambiar de nombre. A raíz de lo del concurso yo le dije a los muchachos, si le dejamos Coprofagia, ya no estamos tocando temas, digamos, escabrosones con los textos del Marqués, ya estábamos escribiendo sobre situaciones habituales.
y le ponemos coprofagia y llega el demo en el sobre, lo van a arrumbar a la fregada y nos vamos a quitar la posibilidad de que nos escuchen por lo menos. Entonces le cambiamos el nombre y le pusimos Ira. Y entregamos el material. Y como no éramos una banda novata, o sea, pues veníamos de un trabajo progresivo, de ir avanzando, pues le pusieron atención a ese concurso, mandaron demos, bandas de Estados Unidos y de Centroamérica y todo. Fue muy sonado el tema a nivel subterráneo, por decirlo de alguna manera. Y al final quedamos en la preselección 3 bandas muy importantes: Mortuary, Argentum e Ira, que éramos coprofagia pero con nuevo nombre. Y lo que nos hicieron, porque no se pudo hacer un concurso por falta de tiempo, es que a cada quien nos grabaron un video con las cámaras de D99, fueron a grabar video ahí donde ensayabas o algo. Le montaron la edición a la canción y la estuvieron proyectando en D99 y supuestamente que era por votación. Yo realmente no sé cuál fue la dinámica. A mí un día al mediodía me habla José Luis Montañez y me dice por qué él había estado en la entrevista. Había entrevistado a Iron Maiden y Iron Maiden iba a decir el nombre de la banda abridora. Esto te estoy diciendo un día antes del concierto con Iron Maiden. ¿Qué año fue eso? En el 96. Y entonces me dice, ahorita al mediodía prende D99 en televisión. ¿Para qué mires eso? Y vimos la entrevista. Ya le habían avisado. Y ya, no, pues la banda, lo dice Steve Harris, la banda que nos va a acompañar como banda soporte es Ira. Y no, se me salía el corazón y todos grita ahí en la casa porque estábamos viendo. Y entonces le muero a marcar a Montañez y me dice, repórtate con este güey en chinga porque es el de producción de Ocesa para que te diga qué tienes que hacer. Porque era el día siguiente. Al día siguiente. Oye, pero corriendo a conseguir todo. Qué increíble que, fíjate con qué otras bandas estaban ahí. Después yo pregunté el criterio y dijeron que de los 3 nosotros éramos más heavy metal porque estos eran más extremos, ¿no? Ajá. Y que por eso había sido, no, pues esto suena más a Iron Maiden, pues que sean ellos. O sea, buscaban algo parecido a ellos. O a lo mejor pues ese fue el criterio. Ese fue el criterio. O sea, yo le pregunté a Montañez y me dijo, el criterio que usaron fue que de los 3, ustedes sonaban más a Iron Maiden que ellos 2. Entonces imagínate una banda que tiene apenas 4 años en el rollo, con 2 demos, de repente estar ahí en un escenario de ese tamaño ante tantas personas. Pero fíjate lo curioso, nosotros dijimos, no, de aquí a comernos el mundo, o sea, nos vieron 7,000 personas. O sea, imagínate qué va a pasar cuando tengamos ¿Dónde fue el concierto? En el entonces auditorio Coca-Cola. Cuando nosotros tocamos, ya había más o menos, o sea, el lugar se llenó como unas 20,000 personas. Cuando nosotros tocamos se veía fácil, unas 7,000, fácil. Y pues la respuesta fue, pero bueno, pues la experiencia nadie se las quita. Exactamente, la experiencia. Y nosotros pensamos, no, pues ahora sí de aquí en adelante, pues más fácil, somos los que le abrimos a Maiden, o sea, y pues no somos desconocidos, o sea, es el antecedente de coprofagia y bla, bla, bla. La siguiente tocada que tuvimos después de haber abierto para Iron Maiden fueron 6 personas. Y entonces ahí nos replanteamos ¿sabes qué? Mi compadre Lupe, el baterista Lupe Ortiz, dijo, pues no hemos ganado nada, compadre, así que vamos a tener que empezar de cero otra vez, porque aparte nos cambiamos el nombre. Pero fíjate que... O sea, empezar de cero y empezamos a trabajar otra vez, a tocar donde nos pudiéramos tocar, a picar piedra. Realmente el referente de haberle abierto a Iron Maiden pues era meramente anecdótico, no nos ganaba absolutamente nada. Y creo que fue bien, y yo pienso que a la distancia que fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque en vez de a lo mejor de sentirte inflado y dormirte en tus laureles, pues no, se nos prendió el chip y nos pusimos a trabajar. Y realmente es de ahí, a partir de ahí, que Ira existe. O sea, el antecedente de coprofagia es meramente histórico, de emo y todo esto, pero es a partir de, digamos, también era una época en la que la escena local de metal del underground estaba un poquito de bajada y pues no había tocadas, entonces era difícil donde poderte meter. Por eso es que nosotros nos fuimos a refugiar a la escena de las bandas del rock naciente, mal llamados pues Avanzada Regia, porque tocamos en La Tumba, entonces conocemos a la gente de La Tumba, conocemos a la gente de Gran Silencio, de estas bandas que empezaban a sonar, y entonces buscando promotores pusimos a dar con Memo Maradiaga, que hizo tocadas muy importantes en el momento. Claro. Pues nos insertaba por compas en tocadas donde no cabíamos, porque pues el estilo que las otras bandas tocaban pues no iban con nosotros, Zurdo Movimiento, La Tumpaya, Prófuga del Metate, la última de Lucas, con todos ellos tocamos, pero pues no éramos nosotros el estilo ni lo que la gente estaba escuchando, pues era mitad de los 90, ¿no? Estaba el rollo alternativo a tope,
y no era lo que el público estaba buscando. O sea, un heavy metal tradicional no estaban buscando. Fíjate que ha habido varios grupos a lo largo de la historia de que como que cargan una cruz rara. Me refiero a que no suenan precisamente a heavy metal, pero tampoco suenan como a rock. Uno de ellos, dicho por ellos mismos, fue Matavalidía, que no era ni rock ni metal, pero estaban ahí en medio. Y otro grupo fue Mantra, donde estaba Luis Villesca, claro. El Dude, Fer, que también estaba no era rock ni metal, pero estaba en el medio. Y eso podría, en cierta parte les afectaba, porque como que están muy fresas los metaleros y están muy pesados los de acá. Entonces era una cruz. ¿A nosotros nos pasó algo similar? Pero yo siento que ustedes todavía están más pegados hacia el metal, ¿no? O sea, sí. O sea, nosotros siempre hemos defendido la bandera heavy. O sea, siempre fue nuestra columna vertebral.